Y tal como les habíamos anunciado, el día de hoy tenemos una entrevista muy importante con el abogado y miembro de la Dirección de Izquierda Socialista, nuestro compañero hermano Diego Mota. Él también es dirigente de Caraballo e integrante de la CONUR. Diego, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación para una entrevista. Muy buenas noches y a todos los que nos siguen de las distintas plataformas. Gracias Diego por estar con nosotros. Mira lo que ha sucedido el día de ayer, 19 de julio. Merece, por supuesto, un análisis del caso con el fin de que, así como lo hace la derecha, que tiene sus propios lineamientos políticos, nosotros como Movimiento Popular Izquierda tenemos una visión diferente. ¿Cómo analizaríamos este acontecimiento importante histórico para el pueblo peruano, lo que ha sucedido con esta tercera toma de Lima? Lo que ha sucedido con esta tercera toma de Lima, Diego. Bien, creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que ha sido un evento multitudinario, no solo en la ciudad capital de Lima, sino que han habido actividades de protestas de distintas envergaduras, de distinta índole, en cada una de las 25 regiones del país. En algunas regiones o algunas provincias hemos visto claramente que se han llevado a cabo un paro, ¿no? De acuerdo a la convocatoria que había hecho el CONUL, el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, que como saben algunos, se conformó el 5 de febrero del 2022 al calor de las luchas en la ciudad de Lima, impulsado por las delegaciones de los hermanos de regiones que habían participado en las primeras luchas que se dieron a nivel nacional y específicamente en Lima. Es importante señalar que el acuerdo para que se reinicien las luchas este 19 de julio fue tomado en una asamblea del CONUL, puedo decir como testigo, yo estuve presente allí, el 19 de marzo del 2023, cuando las delegaciones de las regiones que estaban aquí en Lima luchando durante meses, se retiraron, se replegaron, mas no abandonaron la lucha jamás, sino que regresaron a hacer un trabajo de bases, a continuar el trabajo de bases, a realizar asambleas regionales, asambleas macroregionales, y a continuar con los paros, los plantones, los piquetes, seguir difundiendo y impulsando a su pueblo como efectivamente sucedió. Entonces, lo primero que hay que señalar es que este 19 de julio es el reinicio de las luchas. Simbólicamente el pueblo, ¿no? Eso lo hemos podido ver en todas las pintas que ha habido a lo largo y ancho de todo el país, lo ha denominado como tercera de toma de Lima. Eso hay que entenderlo de manera simbólica, ¿no? En el sentido de que, caramba, esta Lima, lamentablemente manejada por una cúpula, ¿no? Una élite que es profundamente racista, clasista, centralista, ha alejado a los verdaderos peruanos, pues, ¿no? de sentirse parte de la Lima. Y claro, nos sentimos, quienes nos tratan como si fuéramos excluidos, porque esto no solamente pasa con las regiones, sino también con los conos de Lima, ¿no? Nos sentimos excluidos, pues simbólicamente decimos, oye, esta Lima es de todos, la Lima de todas las sangres, así que vamos a tomarla también nosotros, ¿no? No puede ser que solamente se crea que la Lima es un lugar intangible donde solo el alcalde Rafael López Aliaga, ¿no? puede pasearse, ¿no? O solo los habitantes de la Lima moderna pueden pasearse. No, la Lima es de todos. Por eso simbólicamente se ha llamado la toma de Lima. En segundo lugar, se ha dicho que este es el inicio de la lucha. Es decir, la lucha no solamente es el 19 de julio, no solamente es una marcha alrededor de ciertas calles, no. Se reinicia el paro nacional. Muchas regiones han decidido sumarse a un paro, ¿cierto? Otras están mandando sus delegaciones porque algunas se sienten afectadas, parando tanto en su economía, en sus regiones, y no se sienten escuchados, entonces dicen, ok, vamos a ir a protestar a Lima, ¿cierto? Y se inicia la lucha.
No es que solamente sea un día, ¿no? Sino que esto recién comienza y van a seguir habiendo actividades durante todos estos días, reclamando, exigiendo el respeto al mandato popular, ¿no? El pueblo decidió una cosa y mediante un golpe de Estado parlamentario, orquestado por este Congreso lobista, corrupto, que solamente tiene 5% de aprobación, se vacó a un presidente legítimo, ¿cierto?, elegido por la mayoría de los peruanos, aunque no lo quieran reconocer la minoría de los que perdieron, ¿no? Y a partir de allí lo que hemos visto pues ha sido una masacre, ¿no? Dina Boluarte no representa, es una gobernadora de facto, una usurpadora, no representa los intereses del pueblo, gobierna para los que perdieron, para una pequeña élite, no para la mayoría. Este Congreso, ya lo hemos dicho, absolutamente impopular, tremendamente corrupto, y son quienes están gobernando. Pero algo más, el pueblo también ha señalado que quiere una asamblea constituyente, una asamblea popular constituyente. Sí, te escucho. Sí, ciertamente ese es uno de los planteamientos que más escuchamos. Así es. Y esto es importante, ¿no? Porque lo que evidencia es un cansancio, un hartazgo del pueblo, de la mayoría del pueblo, oprimido y excluido, con respecto a las reglas de juego establecidas en la Constitución que aprobó Alberto Fujimori en el año 93, una Constitución que también fue dada bajo un gobierno de facto, ¿no? Una dictadura que se intentó el 5 de abril del 92, y en donde se implementaron los pilares, los ejes fundamentales del modelo económico neoliberal y que están expresados en esta Constitución, en donde, por ejemplo, en el régimen económico, en el capítulo económico de la Constitución, artículo 59 en adelante, se prohíbe que el Estado pueda realizar actividades empresariales y se les da un rol, dándoles un rol subsidiario, es decir, solamente podrán intervenir donde la actividad privada no puede intervenir. Se le da un privilegio absoluto con esto a la actividad privada, y no estamos hablando después de privilegiar a los emprendedores, ¿no es cierto?, a los pequeños empresarios que con mucho esfuerzo, sino que se haga un trato especial con esto de los contratos ley que está establecido en la Constitución a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, principalmente extranjeras o con sus socios nacionales, ¿no?, en desmedro de la producción nacional, en desmedro de una industria nacional, y con ello hemos visto pues cómo la economía está hoy en crisis, ¿no? Un ejemplo, todos recordamos que en el marco de la pandemia del COVID-19, ¿no?, nuestra gente se nos moría, no había oxígeno y el Estado no podía intervenir, ¿no?, para generar plantas de oxígeno, no podía intervenir para nacionalizar las plantas de oxígeno, no podía intervenir para generar más camas UCI, ¿no es cierto?, porque no se había desarrollado esa tecnología, o porque simplemente eso estaba manejado por las grandes empresas o las grandes clínicas. Nuestra gente se nos moría. Claro. Acá podemos, disculpe que te corte, Diego, acá podemos observar un fenómeno importante. Los grandes medios hegemónicos de comunicación no querían que el pueblo hable de que está exigiendo una nueva constitución. Y la realidad misma, la experiencia misma, ha demostrado al pueblo peruano de que el modelo económico neoliberal capitalista es un fracaso. Y uno, por las características que tiene, por el efecto que tiene en la vida diaria. Esto que antes no se hablaba mucho, antes de la primera y la segunda toma, ha ido tomando cuerpo en estas últimas jornadas de lucha, y la agenda práctica de la población es nueva constitución con participación popular, el cierre del Congreso y por supuesto que este gobierno dictatorial se vaya. Sin duda, ¿no? Y yo añadiría algo más, si me permites, claro, de lo que yo he observado en los últimos meses, en las últimas semanas, y en esta última marcha. El pueblo está reclamando porque se respete su voto. Y eso se trasluce
de manera muy concreta y muy práctica, haciendo su pueblo necesario en la restitución del presidente Pedro Castillo. Sí. Uh-huh. El día de ayer hemos visto, claramente eso se ha manifestado, ¿no? Que han habido dos grandes consignas en la movilización, ¿no? Unos reclamando, pidiendo la restitución del presidente Pedro Castillo. Diego, ¿puedes colocarte un poquito mejor para poder escucharte bien? ¿Ya? Sí, ¿se me ya. escucha ahora? Ahora sí, está un poco mejor. Ya. Ya. De un lado, quienes reclaman, plantean el respeto de su voto, el respeto del mandato popular, del voto popular, y que plantean de manera concreta la restitución del presidente Pedro Castillo, más allá de la persona, ¿no es cierto? Con los que algunos podemos tener algunas críticas o estar a favor, lo que fuera. Fue la democracia, ¿cierto? Fue el mandato del pueblo quien eligió ese presidente, y fue la dictadura, los golpistas, los lobistas, los corruptos, los elitistas, los racistas, los clasistas, quienes dieron un golpe de Estado, ¿no es cierto? Y eso no se puede aceptar. Entonces, en la movilización ha estado clarísimo, sí, muchos sectores levantando esas consignas. Y ha habido también, de otro lado, otro sector que ha planteado un adelanto de elecciones, que está planteando darle un respaldo, por ejemplo, al Jurado Nacional de Elecciones. Están planteando que las movilizaciones sean alrededor del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto?, dándole soporte, etc. Yo creo que llega un momento ya en donde el pueblo, no hay que tener temor a los debates, tiene que definir una justicia. Quienes plantean adelanto de elecciones, quienes plantean la restitución como una salida frente a esta crisis. Y yo te diría lo siguiente, ¿no? En efecto, si nosotros hablamos de que este es un gobierno dictatorial, de que esto ha sido un golpe de Estado, de que lo que hemos visto es que los que han perdido las elecciones hoy están gobernando y no quieren saber nada de una asamblea constituyente, no quieren saber nada de consultarle al pueblo, quieren renegociar los contratos leyes que se van a aprobar, que se están aprobando este año, en 2023, y se van a aprobar para el 2024, en donde estas grandes empresas sigan esquilmando los bolsillos del pueblo, sigan depredando los recursos naturales. Si queremos que eso continúe, o si queremos que esto cambie, hay que tomar una decisión, ¿cierto? Y la decisión pasa por ver cuál es la orientación que se le va a dar a todas estas movilizaciones y cuál es la salida que se le va a dar. Hay algunos que consideramos, ¿no es cierto?, que plantear un adelanto de elecciones, en primer lugar, no es escuchar al pueblo. ¿No? En segundo lugar, es plantear los deseos, los apetitos personales, por quienes quieren o ven la oportunidad en estas movilizaciones de colgarse de las luchas y se ven pues ya congresistas, ministros, o lo que fuera, ¿no es cierto? Cada quien tiene sus deseos, ¿no es cierto? No voy en contra de los deseos, las aspiraciones que las cabecitas de algunas personas puedan haber, está bien. Claro, hay intereses políticos, personales y grupales que en esta coyuntura estamos viendo, y vemos que esos dos grupos que nos hablas, Diego, se notó claramente en la movilización. Un grupo donde estaban partidos políticos, la CGTP, y un grupo de movimientos populares que estaban apoyando esa agenda, que se vayan todos y nuevas elecciones, que es la que repite también la gran prensa. La prensa no plantea lo que el otro grupo, donde por lo general vemos movimientos populares, sociales, autoconvocados, que plantean básicamente que se respete la voluntad popular y que se libere. Completamente de acuerdo. Correcto. Completamente de acuerdo, ¿no? Pero hay que hacer una precisión, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la CGTP, la Central General de Trabajadores del Perú, la gloriosa central que fundó José Carlos Mariátegui, estamos hablando de un frente de todos los trabajadores. No es lo mismo hablar de la CGTP que de la cúpula que maneja la CGTP. Correcto. ¿No es buena aclaración. Así es. Entonces yo estoy democráticamente, pues no, pero en contra de que esa cúpula esté planteando un adelanto de elecciones, lo que implicaría lo siguiente:
implicaría, uno, tener que reconocer que este gobierno es un gobierno legítimo. Mira, y hay un reconocimiento tácito cuando muchos de estos dirigentes se vienen reuniendo con sus ministros y con la misma dictadora. Por supuesto, ¿no? Eso es parte, viene con el paquete, ¿no? Es una demostración de lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque si tú planteas adelanto de elecciones, ¿no es cierto? Tú estás reconociendo que este gobierno es un gobierno legítimo, estás reconociendo que hubo una vacancia legítima, estás diciendo que fue Pedro Castillo el que dio el golpe de Estado, ¿no es cierto? Y que como ya están dadas las cosas, lo único que te queda es reconocerlo y negociar pues con ellos para que te den un espacio electoral y tú puedas plantear los candidatos. Esa es una opción que ellos están levantando. ¿Tienen su derecho? Pero no es correcto. Claro. No es correcto. No es lo que la mayoría de la población está pidiendo. Yo lo que veo es que la consigna de la restitución cada vez crece más, a pesar de que toda la gran prensa está en contra, a pesar de que operadores políticos de estos sectores izquierda hayan querido influenciar en el movimiento popular. A pesar de todo eso, la consigna de la restitución de Pedro Castillo, que no es otra cosa que se respete el mandato popular, sigue creciendo. No se puede tapar el sol con un dedo. Eso es lo correcto, ¿no? Eso es lo cierto, lo que estamos observando y lo que hemos visto. Me gusta o no, es la realidad. Nos gusta o no, es la realidad, ¿no? Entonces, seguir con la agenda del adelanto de elecciones no solamente es incorrecto políticamente, porque estás reconociendo esta dictadura. Quien va a plantear esas nuevas elecciones son ellos, con quien va a tener que negociar es con ellos, ¿no es cierto? Sino que además es antiético, porque tú estás avalando un golpe de Estado contra un gobierno legítimo. Claro. Tú estás avalando el robo del voto, que fue un voto principalmente popular, un voto principalmente de las regiones. Eso no lo olvidemos, ¿no? Tú estás avalando eso. Y por último, es hasta tácticamente insostenible, porque en un adelanto de elecciones manejada por los grupos de poder que hoy tienen todas las instituciones copadas, es decir, por la derecha, es decir, por la gran prensa, ¿no? Por la cúpula militar, policial, por las grandes empresas, ¿quién ganaría? ¿El pueblo? No, ganaría justamente esos partidos de derecha, que son los que han levantado la consigna de adelanto de elecciones. La consigna de adelanto de elecciones no ha sido una propuesta del movimiento popular. Recuerden ustedes, peruanos, compatriotas, que ya el año 2022, cuando ya estaba ya Pedro Castillo en el gobierno, quien levantó la consigna de que hay un adelanto de elecciones, porque supuestamente el gobierno era un desastre y demás, fue el señor Sagasti, quien empezó una campaña para recolectar firmas, ¿no es cierto? Y el señor Sagasti, ¿quién representa? A las oligarquías, limeñas principalmente. El señor Sagasti fue el que llegó al poder en alianza con un sector de la izquierda, no olvidemos, ¿no es cierto?, parlamentario, y lo que hizo cuando estuvo en el poder, ¿no?, fue endeudarnos frente al Banco Monetario Internacional, frente al Fondo Monetario Internacional, frente al Banco Mundial, por más de 100 años. Todos los peruanos, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, y tal vez bisnietos, van a estar endeudados con una deuda enorme, porque el Perú, ¿no es cierto?, con el Sagasti, pidió estos préstamos increíbles, ¿no? No olvidemos que en el gobierno del señor Sagasti murieron 3 campesinos agricultores, agroexportadores, en diciembre del 2020, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?, con esta lucha que hubo contra el régimen de explotación no tradicional. Entonces, de allí viene esa consigna. Y hoy la repite la misma con Fujimori, ¿no es cierto?, que está de acuerdo con el adelanto de elecciones, y un sector de la izquierda, pues confundido, ¿no es cierto?, levanta esa consigna, ¿no? Mal. Pero yo estoy de acuerdo que la levanten, ¿no es cierto?, si es que eso es su trabajo de ellos, pues no, al final el pueblo le va a dar la contra. Lo que no estoy de acuerdo es que esos sectores pretendan imponer esa agenda. Sí, pero dividiendo, además con el mecanismo que lo hacen, porque se han penetrado organizaciones populares, ¿no?, hay que decirlo así. En el caso de la mesa electiva del CONUL, eso es lo que ha sucedido, lamentablemente, ¿no? Pueden haber discrepancias internas en el seno del pueblo, por eso se deben manejar internamente, pero sin que haya una asamblea nacional del CONUL, ya han decidido plegarse
bajo estas consignas, bajo estas banderas, unirse con tales o tales grupos, ¿no es cierto?, se han metido a través de Lima, no de las regiones, para dividir la organización popular, ¿no? Y hoy estamos en incertidumbre, porque si bien es cierto, por ejemplo, la movilización de ayer fue masiva, contundente, ciertamente también no hubo mucho orden, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en otras ocasiones, desde los conos de Lima hemos realizado marchas de sacrificios, en febrero, en enero. Todos los conos íbamos ordenadamente, ¿no? Desde Caraballo y desde Puntepiedra, por la Tupac Amaru, la Panamericana Norte, en el cono norte, lo mismo el cono este, en el cono sur, y todos los distritos iban sumando ordenadamente. Hoy eso no pasó, ¿no? La consigna, impulsado por la cúpula, ¿no?, que diríamos así, ¿no?, los señores de la ANP, de Patria Roja, de Nuevo Perú, que tienen su derecho, ¿no?, pero lo plantearon así, era todo ir a 2 de mayo, ¿no?, olvidando que había que hacer un trabajo de base. Por ejemplo, el distrito donde yo pertenezco, Caraballo, nosotros dijimos no vamos a ir a tomar un carro, ¿no es cierto?, a 2 de mayo y ahí nos movilizamos solamente. Si esto se trata de un paro, si es que se habla de una toma de Lima, hay que hacer trabajo en los barrios. Y nosotros hemos hecho una marcha de sacrificio, ¿no? Hemos salido desde tempranas horas del día, desde un lugar que se llama Torreblanca, Caraballo, kilómetro 23,5 de la Tupac Amaru, y hemos caminado más de 25 kilómetros, 7 horas de marcha, hasta llegar a las 5 de la tarde a Plaza 2 de Mayo, ¿no es cierto? Durante todo ese trayecto hemos ido concientizando, difundiendo lo que la gran prensa no quiere decir. Correcto, y llegando a la gran prensa, Diego, hoy las portadas de los medios de desinformación masiva, los medios hegemónicos, claramente lo que dicen, la marcha, la toma de Lima fue un fracaso, ¿no? ¿Qué le diríamos a la población que lee y ve y cree? Bueno, primero que no hay que meter a todos en el mismo saco, ¿cierto? Uh-huh. Yo creo que hay mucha gente, la mayoría de la población, que hasta por un tema de sentido común, de instinto, de clase, ¿no es cierto?, porque lo ven, porque no son tontos, saben que lo que dice la gran prensa hay que tomarlo siempre con pinzas, uh-huh, ¿no es cierto? Claro. Y en este caso, obviamente saben que van a mentir, ¿no? Ya nadie les cree a lo que dicen, ¿no? Y eso lo ves hasta en la cultura popular, ¿no? A los ambulantes, la gente que ha salido, hemos visto imágenes de ese hombre vestido de hombre araña, ¿no? Uh-huh. O las manifestaciones que han habido culturales, con este dibujo de la Barbie que va a haber una película, todos a favor de la marcha, ¿no? Pero claro, hay todavía un sector de la población que quiere vivir como rico, pero no puede, ¿no?, que le han hecho creer que puede vivir como rico a pesar de que tiene un salario miserable, ¿no? O a pesar de que sus emprendimientos son ahogados, asfixiados por la SUNAT o por los préstamos con los grandes bancos que se roban todos sus capitales, todas sus ganancias. Cree que puede vivir como un gran rico cuando su salud o los sistemas de salud están quebrados, la educación es pésima, es privada, tiene que pagar mucho por un servicio que no es de calidad, etcétera, y que le han enseñado a odiar al peruano, ¿no?, a su propio compatriota, le han enseñado a odiar sobre todo a los que vienen de las regiones. A ese sector hay que decirle, ¿no es cierto?, que somos compatriotas, que se saque de la venda de los ojos, que no escuche solamente lo que dice la gran prensa, que escuche también a los medios alternativos, independientes, como vuestro canal, y como muchos que hay, ¿no es cierto?, que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Si supuestamente la marcha, porque eso era lo que decían, lo seguimos repitiendo, era de 4 gatos y que no iba a tener mayor efecto, ¿por qué entonces el gobierno ha dispuesto tantos millones de soles entregados a las Fuerzas Armadas de la PNP? Uh-huh. Millones de soles que no van a combatir la delincuencia a la que estamos expuestos todos. Estamos hablando, ¿no?, de más de 12 millones. Imagínate, solamente por este contexto, uh-huh, de la marcha, ¿no? Y que va a ir, obviamente, a los bolsillos de la cúpula militar, la cúpula policial. Muchos de ellos, lamentablemente, sabemos, no necesariamente muy honestos, digamos, ¿no? Entonces eso simplemente es fomentar la corrupción,
la corruptela, ¿no? Y si ya se vuelve un círculo vicioso, para seguir recibiendo dinero, para mantener este gobierno, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, no todo, pero sí la cúpula, que no es muy honesta, inventa cosas, ¿no? Van a salir que la camarada Vilma está detrás, van a salir que la bala que los ponchos vamos rojos. a ir ahí, Diego. Hoy, por ejemplo, conversábamos con un periodista de Sputnik y nos hacía la siguiente pregunta, y yo te la traslado también, ¿no? ¿Cuál es, si hay un porcentaje muy alto de esa aprobación de este gobierno dictatorial, cívico-policial? Estamos hablando de más del 85%. ¿Por qué esa cantidad de personas no están en las calles? Me preguntaba. Y acá tendríamos que hablar también, no solamente del contexto económico, del contexto político y social, sino también de la estrategia utilizada por el actual régimen para, de alguna manera, boicotear esta lucha. Claro, es un tema complejo, ¿no? A ver, en primer lugar, habría que señalar que este gobierno se sostiene básicamente por las balas y las botas, ¿no? Tiene 5.9% de aprobación en el Congreso, en la última encuesta de la derecha, no estoy hablando de una encuesta de la izquierda, ¿no? Una encuestadora de derecha que siempre está al servicio de ellos, dice lo que ya no se puede ocultar, 5.9%. Y el Ejecutivo, más del 80% de desaprobación, o sea, 10%, 5% son los que están a favor de este gobierno, ¿no? Y ya sabemos quiénes. Y ya sabemos quiénes, ¿no es cierto? No se sostiene solamente por el poder de la gran prensa mermelera, ¿no? Mediática, a la cual Castillo nunca les quiso pagar por empezar un soborno. Castillo, el presidente Castillo le cortó la mamadera, por eso lo odiaban y lo siguen odiando, ¿no? Y por eso se prestan para esto, ¿no? Lo que estamos viendo, tratar de inventar y crear otra historia. Se sostiene por esa élite empresarial, esa gran empresa, ¿no es cierto?, transnacional y demás, se sostienen solo con ellos, y se sostienen en base al miedo. Entonces, claro, hay un sector de la población que tiene miedo a salir, pero es un sector que está a favor de las luchas. Por ejemplo, cuando nosotros hemos realizado esta marcha de sacrificio, todas las que hemos realizado, porque hemos realizado varias desde Caraballo, solo es un ejemplo, ¿no? Caminando 7, 8 horas, mucha gente en cada mercado, en cada paradero, se acercaba y te daba botella de agua, te daba comidita, te daba un aliento, te daba una fruta. Eso es un apoyo, porque ese ambulante, ese comerciante, esa vecina, ¿no es cierto?, esa ama de casa, ese trabajador, ese transportista, que pasa con su combi, con su micro, y te arenga y te suena la bocina dándote fuerzas, de repente no pueden sumarse porque tienen miedo o porque están explotados, ¿no es cierto? O porque si no trabajan no comen, Diego. Porque no trabajan, no comen, te lo he dicho concretamente, ¿no? Pero que toman posición. Cuando te dan esa botella de agua, ¿no es cierto?, y se sacan un sol que no tienen para darle a gente que ni siquiera conocen, pero ahí está, y muestran su corazón, su solidaridad, están tomando posición política. Eso también fue una toma de posición política. Están solidarizándose con ellos, con los que la prensa dice que son terrucos, ¿no? Porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Pero a ellos no les importa eso y se solidarizan. A pesar de que hay policías ahí resguardando, lo hacen. Entonces, hay distintas formas de luchar, ¿no es cierto? Tal vez todavía no ha salido todo el 85%, el 90% del Perú a marchar, ¿no? Porque eso es poco probable, ¿no?, por todas las cosas que estoy diciendo, pero están a favor de las marchas. Y este gobierno se sostiene no porque la gente no salga a marchar, sino que se sostiene por las balas, por las botas militares y de la policía. Eso es clarísimo. Hay un punto también que un analista con la cual hemos coincidido es el siguiente, de que en esta última toma, antes de la última toma de Lima, tercera toma de Lima, el gobierno ha utilizado una estrategia de bajada de llantas. ¿Qué significa eso? Que ha trabajado a través del clientelismo político con líderes de algunas regiones
en el sentido de que les ha ofrecido, por ejemplo, a los alcaldes, tanto se ha reunido con el alcalde de Puno, de Cusco y de Ayacucho, con el fin de hacerles ver que van a viabilizar algunos proyectos, siempre y cuando ellos tomen partido o se pongan de costado. Ese aspecto también tendríamos que considerarlo, ¿verdad, Diego? Bueno, es parte de la lucha, ¿no? Es una lucha de clases, ¿no? Para decirlo. Lo toman como una guerra, como dice Dino Boluarte. Bueno, ellos son los que han utilizado el discurso agrarista y son los que nos han sacado los tanques y han matado a nuestro pueblo. Entonces, sí, ellos lo ven como una guerra, sin duda. Y en esa táctica, en esa estrategia, buscarán convencer, comprar conciencias. Claro, hay autoridades muy pragmáticas, ¿no? Que con tal de mantenerse en el poder pueden transar una u otra cosa. Pero no importa. Lo que debe primar en el pueblo, en las organizaciones populares, es justamente eso, mejorar su nivel de conciencia y de organización. Si tú tienes la masa, la calle a tu favor, ¿no es cierto? No hay gobierno que resista, pero esa masa tiene que estar organizada. Y eso es, en todo caso, si hay que hacer una crítica, lo que todavía está en proceso de desarrollo, ¿no? No olvidemos pues que esta lucha que estamos haciendo es una lucha heroica, ¿no? No es fácil. El movimiento popular ha estado años y años en el Perú desactivado, ¿no? Va a costar seguridad popular, está costando, ¿no? Las organizaciones de regiones que se movilizaron, muchas de ellas en diciembre, en enero, febrero, no venían totalmente coordinadas, se conocían ahí mismo, ¿no? Entonces, no es sencillo. Claro, por supuesto. Pero es necesario levantar y tener una sola dirección, una sola orientación, y es por eso que yo hablaba de que esas son las tareas pendientes, ¿verdad? Así es la tarea y es lo que urgentemente hay que solucionar. Y por eso yo te decía que, mira, pueden haber diferencias en el pueblo, porque el pueblo puede dar exposiciones, ¿no? Pero lo que no puede haber es que... Pégate al teléfono, pégate al teléfono. Sí, yo respeto a quienes creen ilusamente, ¿no?, que el adelanto de elecciones puede solucionar los problemas del país. Pero lo que yo no puedo tolerar es que esos sectores dividan al movimiento popular, de que esos sectores derroqueen al movimiento popular y a quienes no estén de acuerdo con sus consignas electorales o electoreras, ¿no? Habría que decirlo, porque la lucha electoral es válida, pero la lucha electorera es otra cosa, es cuando tú privilegias tu interés personal, lo quieras descalificar llamándole pues de violentista, llamándole pues solapadamente terroqueante, ¿no? O infiltran organizaciones para dividirlas desde adentro. Es lo que ha pasado, ¿no? Eso de ahí es terrible y con eso sí hay que zanjar, ¿no? Hay que señalarlo, hay que denunciarlo y hay que superarlo. Entonces yo haría un llamado a todas las organizaciones populares, sociales, de Lima y sobre todo la región del país, que no cesen sus intentos de forjar, de levantar conciencia, de levantar organización, y que en este debate, en esta disyuntiva, hay que tomar posición, ¿no? Y yo lo que veo es que mientras los partidos políticos de centro y de izquierda hablan más de tanto elecciones, las masas tienen más claridad para levantar la consigna de que se respete el mandato popular. Claro, y esto también, yo creo que el pueblo es muy inteligente, como tú dices, el pueblo deduce hacia dónde quieren llevar ciertos sectores políticos esta lucha y cómo algunos quieren aprovechar estos espacios de movimiento popular para crear una candidatura. Y es el caso, por ejemplo, de que vienen siendo invitados en los medios hegemónicos de comunicación, y la agenda que proponen justamente es el adelanto de elecciones. No hablan de las temáticas o de los puntos que en las regiones, en los encuentros macrorregionales se ha debatido hondamente, no ampliamente. Entonces eso marca de cuerpo entero o pinta de cuerpo entero la posición que tienen frente
a la lucha y la direccionalidad que se le quiere dar a esta lucha. Sin duda, ¿no? Hemos sabido que han habido encuentros regionales, macroregionales, macrosur, macronorte, macrocentro, en donde se ha zanjado, por ejemplo, el tema de la restitución de Pedro Castillo. Y está bien, si el pueblo decide eso, manda eso, el dirigente tiene que acatarlo. Pero además, eso ha demostrado que lo que se buscaba era hacer un trabajo de base de verdad, ¿no? O sea, consultar al pueblo en cada distrito, en cada provincia, en cada región, luego en cada macroregión, para luego venir acá con acuerdos. Lo que ha hecho el otro sector es saltearse todo eso, ¿no? E imponer con un aparato una verdad mediática, ¿no? Y eso es un error. O sea, fíjense qué pernicioso, ¿no? Con todas las críticas que podamos tener el presidente Castillo, lo que pasó en su elección es que por primera vez ganaba un presidente humilde, un dirigente sindicalista, por primera vez en la historia, rural, de origen rural, ¿no es cierto?, campesino, y que, claro, llegaba muy debilitado, ¿no? No tenía mayoría en el Congreso, no tenía un partido, y todos los errores que podamos poder enumerar. Pero justamente eso era la necesidad de que todos los partidos de izquierda, todos los movimientos populares, sindicales, se unieran alrededor de él para darle soporte. Y eso es lo que no hemos visto. Lo que hemos visto fue una pugna de coteo, ¿no? Cada partido que le daba su apoyo buscaba cuántos ministerios dar. Exacto. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Se peleaban los ministerios, y cuando no le daban lo que ellos querían, pasaban a la oposición. Se retiraban, pasaban a la oposición, y acá el que le pegue el guante que se lo chante, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y al final, ¿qué se hizo con esa táctica? Se lo dejó solo y se lo entregó prácticamente a los brazos de los siempre paisanos solícitos que apuntan como asesores, ¿cierto? Para defenderlo, supuestamente, pero muchas veces simplemente para utilizarlo, y ahí empezaron a haber los problemas, ¿cierto? Entonces, en lugar de darle un soporte de la izquierda, se lo arrojó a los sectores oportunistas y vieron los problemas que vieron, ¿no? Se fue alejando un poco de las reivindicaciones que inicialmente se planteaban. Pero a pesar de eso, este gobierno, ¿no?, el gobierno de Pedro Castillo, tuvo cosas bien importantes, ¿no? No se pagó a la prensa mermelera, no se renegoció ningún contrato de ley. O sea, en el gobierno de Castillo no hubo un Bongabá, no hubo una tía Marlabá, ¿no es cierto? No hubo un Baguazo, o sea, no hubo la ley de la selva para concesionar la selva, como fue el gobierno de Alan García. Y es muy importante, ¿no? Si hubieron críticas, o si hubieron protestas, es normal que todo gobierno pueden haber, nunca hubo una orden de ir a masacrar al pueblo. Nunca. Claro. Jamás, ¿no? Hoy, por solo decir tu opinión, estás en la mira, ¿no? Estás en la mira, te abren un proceso, o te ponen hasta la cárcel. Claro, hay una persecución política y judicial que se ha prácticamente implementado en nuestro país contra líderes sindicales, sociales y algunos comunicadores. Sin duda, ¿no? Bueno, Diego, yo quisiera aprovechar estos últimos minutos que nos queda, que deas tal vez algunas palabras al público que nos está escuchando, tanto en el interior de nuestro país, en la selva central, en Huancayo, en Cusco, en Ica, en Ancash, en todas estas regiones y a nivel internacional y nacional. Estamos saliendo de nuestras 4 plataformas digitales, el canal de YouTube de Armagedón, Radio TV Armagedón, y por supuesto también a través de nuestra página web. Lo estaremos compartiendo también a través de la Compima. ¿Qué le dirías al pueblo peruano, Diego? Mire, en primer lugar, sigamos en la lucha hasta derrocar este gobierno dictatorial de Dina Boluarte, cerrar este Congreso, avanzar hacia la convocatoria de una asamblea popular constituyente donde se organice el pueblo, no solo los partidos políticos de siempre, no, lo que sean los representantes del pueblo de cada región, de cada movimiento
popular, campesino, indígena, sindical, los que estén representados en esa Asamblea Constituyente. Pero la llave para lograr todo eso es volver al estado anterior de las cosas, insisto y insisto. Es volver a respetar el mandato popular, es hacer democracia real, y eso implica la restitución del presidente Pedro Castillo. La ley, la razón, la legitimidad está en nuestro lado. Es por eso, saquen su cuenta, que todos están que toda la prensa memelera está en contra de ellos. Por eso los animo nuevamente a estar atentos. Por favor, comuniquémonos a través de la prensa alternativa, revisen las redes sociales del Común, ¿ya? El logo verde, ¿cierto? El Común. Pronto van a haber novedades, van a haber más actividades. Impulsemos marcha de sacrificio desde se está hablando inclusive de paro en Huancavelica, Diego. Paro. El paro. Sí. El paro ha sido total en Huancavelica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso da aliento, esperanza. En el norte hemos visto también en Cajamarca las protestas son muy fuertes, ¿cierto? Y eso es el inicio, ¿no? Puno, Cusco están empezando a levantarse nuevamente. Y acá trabajemos en los conos del Lima. Allí está la esperanza del nuevo Perú que estamos forjando. Bien, muchísimas gracias, Diego. Gracias por estar aquí en el programa de Prensa Popular y Alternativa Armagedón. Y esperamos que esta no sea la última. Ya sabes que cuando quieras tal vez dar algún informe o un análisis, cuentas con este espacio de Prensa Alternativa Armagedón. Muchísimas gracias, Luchi, y gracias a